La alianza que no es alianza. ¿Qué sería de la pobre OTAN sin Estados Unidos? Algo así como un pollo sin cabeza. Donald Trump es el terror de terrores para los demócratas e incluso para Europa. El magnate, en un discurso que se volvió tendencia este fin de semana, propuso algo. No solamente la posibilidad de abandonar a sus aliados de la OTAN, sino que también, en caso Rusia quiera atacarlos, probablemente él podría apoyarlos. El motivo, Europa no ha querido pagar sus deudas con Washington, no ha querido pagar su mensualidad con la alianza que no es alianza. Para hablar de esto tenemos un invitado de lujo. Estamos hablando de Augusto Zamora, profesor de Relaciones Internacionales, quien nos va a dar su mirada respecto a este tema tan polémico y que el público lo está comentando en nuestros informes. Un gusto, por supuesto, nuestro querido invitado Augusto Zamora. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Enzo? Gracias Mira, por tu yo disponibilidad. Sí. quería aclarar algo de entrada, es decir, esas cosas que dice Trump de que va a dejar que Rusia ataque a cualquier país, eso es una provocación, eso no es serio. ¿Ya? En primer lugar, Rusia no está pensando atacar a nadie, ¿sabes? De la OTAN. Y en segundo lugar, Trump lo que está haciendo es una presión porque lleva años desde su primer mandato intentando que los miembros de la Alianza Atlántica gasten el 2% de su presupuesto en comprar armamento de Estados Unidos. ¿Ya? No es que se gasten el 2% en armamento europeo, sino en comprar armamento de Estados Unidos para alimentar al complejo militar industrial estadounidense. Eso no lo va a decir nunca directamente, pero de hecho, dado que la industria militar europea está de capa caída y se ha quedado 2, 3, 4 y en algunos aspectos 20 pasos atrás, pues con la crisis en Ucrania se ha disparado el gasto militar y el único armamento disponible, digamos, ahora así sofisticado, avanzado, es el estadounidense. Con lo cual no son declaraciones políticas ni militares, son declaraciones de contenido eminentemente económico. Y esto Correcto. tampoco es una cuestión gratuita, es decir, nunca hay que olvidar que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. No se cae su economía, por eso que dicen que si uno debe $50,000 al banco, uno tiene un problema con el banco, pero si uno le debe 5,000 millones al banco, el banco tiene un problema. Y en el caso de Estados Unidos, su economía no se cae porque a nadie le interesa que se caiga. Para China sería una catástrofe, para Latinoamérica una catástrofe mayor. Entonces todo el mundo está ahí echando el guante para que el país vaya cayendo, pero poquito a poco, y no nos lleve a todos en el saco en caso de un colapso. Entonces, estos juegos, pues no hay que tomárselos en serio. No hay que decir, que ya Rusia mañana va a atacar. No, hombre, la política internacional es bastante más seria que estas cosas. Trump está vendiendo humo, entonces. Está Eso es humo, jugando eso con... es provocación. Él lo que quiere es ganar portadas. Está en campaña electoral. Y las campañas Y electorales se ganan ocupando portadas en los medios. ahí quería llegar, a ese punto quería llegar, Augusto. Entonces, tenemos un Donald Trump que, como tú mencionas, según lo que estás interpretando, está sencillamente siendo un provocador, pero esto, ¿qué le va a generar con Europa? ¿Qué le va a generar con Occidente? O sea, digamos, ¿qué busca él en este sentido? Muy aparte de, obviamente, llegar a la presidencia, pero ¿qué busca entonces finalmente de sus socios? Porque ya él ha No, pero advertido, si es que obviamente... Trump no está hablándole a los europeos, él está en campaña electoral. Solamente Y él piensa lo en que el voto dice, estadounidense. él lo que está pensando es en el impacto que va a tener en el votante medio estadounidense. Aquí en Europa,
pues nadie le ha dado importancia a eso, porque saben que es una cuestión tan poco seria que ni siquiera amerita hacer un comentario. ¿Ya? O sea, Correcto. nadie plantea un escenario de guerra Rusia-OTAN, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, esto Y, es parte de los juegos electorales en los que Trump lo que busca esencialmente es ganar portadas, y lo consigue, hay que reconocerlo, ¿sabes? Porque estamos hablando de él. claro, pero en ese sentido, entonces, tampoco se tomaría en serio cuando Trump en su momento habló sobre la posibilidad de ya no destinar más presupuesto para Ucrania. En ese sentido, ¿tú crees que también ahí Trump simplemente piensa en el voto estadounidense y que en un escenario en el cual él llegue al poder se mantenga esta posibilidad, se mantenga este status quo, si se quiere, de un Estados Unidos financiando a Ucrania en una guerra que se va a seguir prolongando? ¿O cambiará algo si Trump llega al poder? Mira, lo de Ucrania es una cuestión distinta. Y esto tiene que ver con dos cuestiones fundamentales que no tienen nada que ver con Trump. Una es que ya todo el mundo en Estados Unidos y en la Unión Europea saben que Ucrania está derrotada. Y dos, a partir de ahí, son cada vez más grandes los sectores que creen que es un disparate seguir metiendo dinero a un gobierno que además jamás va a poder pagar ese dinero. Y que esto ya es una cuestión sin sentido. También pasa que demasiadas veces se olvida la gente que para Estados Unidos el gran enemigo es China. Y hay un sector muy relevante en el ejército y también en las clases dominantes de Estados Unidos que consideran que es un disparate estar gastándose la cantidad de dinero que se lleva gastando en Ucrania, mientras China está triplicando su poder naval, duplicando su poder aéreo y Estados Unidos sin fondos para hacer frente a esos desafíos. Uno no puede separar nunca los dos escenarios, porque realmente en estos momentos, y es una cuestión que se ha señalado repetidamente en Estados Unidos, China está construyendo al mismo tiempo 12 buques de guerra, mientras Estados Unidos apenas tiene capacidad para construir 2. Y este es un factor que se olvida, pero que es un peso tremendo en la estrategia militar de Estados Unidos, porque ver las cosas segmentadas, como se suele hacer, deforma la visión y la comprensión de las cosas, porque para Estados Unidos, repito, el área geográfica del mundo que es vital para ellos es Asia-Pacífico. Europa ya más bien es un socio, digamos, necesario, ya, con esos matrimonios que no se llevan bien ni mal, pero que por, en fin, ya por aburrimiento y por hábito, pues siguen juntos. ¿Ya? Pero realmente el escenario de conflicto de futuro es Asia-Pacífico, y en ese escenario el desarrollo militar, económico, diplomático, comercial de China está avasallando prácticamente a Estados Unidos. Pero como no es, digamos, no son cosas que ocupen titulares, ¿me entiendes? La gente va, pues quiere la foto del cañonazo, quiere la foto de la trinchera, aunque eso está bien para anunciar películas, pero no para comprender lo que realmente está ocurriendo en el mundo ahora, que son cosas bastante más serias que digamos el periodismo de tipo sensacionalista. Pues. Correcto.
¿Y cómo ves tú actualmente, Augusto, la política interna en Estados Unidos? Tenemos entonces, tú planteas esto, ¿no? Un Donald Trump que a través de, digamos, sensacionalismo trata de acaparar el voto de un sector importante del electorado. Tenemos del otro lado a los demócratas, pareciese que se están haciendo el harakiri porque Kamala Harris sale a proponer una posible sustitución, vamos a decirlo así entre comillas, ante un Biden que se ve cada vez más débil. ¿Cómo llegan los demócratas para ti, Augusto, de cara a las próximas elecciones con un Donald Trump que ya marcó terreno en políticas internacionales, incluso también internas? Y en el caso de los demócratas, pareciese que no se vislumbra ni siquiera una figura exponencial. Hablando en términos electorales, los demócratas prácticamente no tienen tiempo para cambiar de candidato. Uy. Y eso requeriría además esa posibilidad de buscar a un candidato más joven, ¿ya?, que Biden renunciara voluntariamente. Y el señor Biden no está dispuesto a abandonar la carrera electoral. Con lo cual, plantear un escenario en el que se presente un rival de Biden, lo que vendría sería a fraccionar el voto demócrata y a darle el espaldarazo definitivo a Trump. Es decir, el panorama en Estados Unidos ahora es un panorama más complejo de lo que ha sido desde la Segunda Guerra Mundial, porque se están juntando una multiplicidad de escenarios respecto de los cuales Estados Unidos o la clase dominante de Estados Unidos no sabe bien cómo manejar. Internamente debemos entender que Estados Unidos no es un país homogéneo. Es decir, es un país que se ha ido formando sobre capas de flujos migratorios, pero que no es un país consolidado en los sentidos que pueden serlo los países europeos antiguos, pues. Y hay aquí una división que se está notando mucho, que tiene incluso una connotación racial, y es que la disminución de la población blanca en relación a la población no blanca, que es sobre todo latinoamericana, está generando ya una división de Estados Unidos entre el blanco WASP, que llamábamos antes el White Anglo-Saxon and Protestant, que se está aglutinándose en torno a figuras como Trump, y otro voto que no sabe bien la gente por dónde va a ir. Por ejemplo, la masacre israelí en Gaza y la complicidad y el apoyo de Estados Unidos a Israel ha provocado un efecto interno, y es que la mayoría de la población árabe musulmana estadounidense, que ha sido tradicionalmente demócrata, ahora se ha separado y sus dirigentes están afirmando, por lo menos los más notorios de ellos, que no votarán por Biden en las próximas elecciones. La campaña de Trump contra la inmigración latinoamericana tiene un doble filo, porque muchas veces, como dice el dicho, no hay peor cuña que la del mismo palo, y los emigrantes latinoamericanos ya establecidos tienen a su vez miedo de la nueva masa emigrante latinoamericana, porque ten en cuenta que a mayor masa migrante son menores los salarios. Con lo cual, Estados Unidos vive ahora un panorama bastante incierto y bastante fragmentado. Porque yo he estado leo regularmente las revistas, no los medios de los periódicos, las revistas, donde suelen escribir pues las élites estadounidenses que forman parte de los think tanks que hacen la política del país.
Y yo he estado viendo una división entre los sectores conservadores, las élites próximas al Partido Republicano, respecto a las élites próximas al Partido Demócrata, en posiciones absolutamente contrapuestas, con Ucrania, con China, con la inmigración, y eso no lo había visto yo en Estados Unidos en todas las décadas que tengo de relación con ese país, entre otras razones, porque gran parte de mi familia vive ahí. Y esto hace, digamos, que el panorama electoral adquiera un grado de incertidumbre que no ha sido usual que lo tenga. Y en ese mar revuelto, pues creo yo que Trump y los sectores republicanos blancos duros tienen más posibilidades de ganar en las próximas elecciones que ante un Biden de capa caída, al que incluso sus médicos de cabecera pues les han dicho que está senil, a lo cual en una campaña electoral pues es fatal. ¿Entiendes? Que este señor ya está para que lo lleven a un asilo. ¿Entiendes? Sí, claro, pero en general tampoco olvidemos de que en Estados Unidos, como en tantos países, los presidentes mandan pero no gobiernan. Ellos son figuras. Y detrás está el aparato de las clases dominantes, que es en última instancia, ellos son los que toman las decisiones. Es decir, en Estados Unidos hay mucha publicidad, propaganda en torno a la figura de los presidentes, pero cuando uno escarba un poco, se da cuenta que en una mayoría relevante de casos los presidentes son figurones y que el poder real está detrás y no se ve. Sí. Pero que es ese poder el que toma realmente las decisiones. O sea, que no es Trump o Biden, realmente está la estrategia de Estados Unidos, que esa queda fijada en documentos que se pueden encontrar en internet sobre la política exterior de Estados Unidos, sus intereses militares, sus necesidades de armamento. Eso es lo que uno debe buscar, porque esa es la verdad de la política. Lo demás es bla, bla, bla. Ok, y en ese aspecto, Augusto, digamos que, claro, uno va viendo el panorama, lo va anticipando ya con un Donald Trump que aparentemente tiene todas las de ganar, según lo que tú expones y que coincide en muchos puntos, y que tanto habrá beneficiado también a Trump, consideras tú, esta entrevista que se dio hace unos días entre Tucker Carlson y Vladimir Putin, en la que, entre otras cosas, se cuestionó mucho el rol de Joe Biden en el conflicto en Ucrania. Esta entrevista que se dio hace unos días, ¿ha jugado para potenciar aún más a Donald Trump? Verás, quien conoce un poco Estados Unidos sabe que la inmensa mayoría de la gente pasa completamente de los temas internacionales. Si tú hicieras un examen de geografía a la población media en Estados Unidos, creo que el 90% palmaría. Con lo cual, cuestiones estas como la entrevista a Putin, pues efecto en el votante ninguno. Es un país muy sumido en sí mismo y las cosas exteriores para ellos son como cuestiones que suceden en Marte, en el otro lado de la galaxia. No es nada que les toque a ellos. Digamos, para ellos los problemas es la inmigración, el debate sobre la salud, el tema de las vacunas, cosas de ese tipo, pues que tienen que ver con su cotidiano. Lo demás para ellos es irrelevante. Como si le estás hablando de una nueva película de Star Wars. Ok, lo sienten como que muy lejano, ¿no? No, no lo siento, mira, y es que es normal, entiende una cosa.
Claro. Yo en uno de mis libros llamé a Estados Unidos un estado isla, porque es un país que, aunque tiene grandes fronteras con México y Canadá, ninguno de estos dos países es una amenaza para Estados Unidos. Es como si estuviera solo. ¿Ya? Nosotros en América vivimos en un continente isla, es el único continente separado del resto del mundo. Esto también yo lo toqué en mi libro Malditos Libertadores, porque en América Latina no tenemos conciencia de nuestra soledad. Si nosotros tenemos a un lado el Atlántico y al otro el Pacífico, somos unas poblaciones y unos países que nos movemos en dirección norte-sur, ¿ya? Porque el este y el oeste reales nos quedan en el quinto pino, ¿sabes? Ahí no hay nadie que piense ir a hacer un viaje de turismo a África o que piense irse a Tailandia, ¿me entiendes? Pues eso es, ¿ya? Entonces, todo eso condiciona la mentalidad de la gente a unos niveles que pasa un poco como con el movimiento de la Tierra. Nos movemos con ella, pero como nos movemos con ella, no nos damos cuenta de que nos estamos moviendo, ¿sabes? En efectos prácticos estamos fijos y clavados, tú en tu silla y yo en la mía. Sí. Aunque vamos a 240,000 kilómetros por hora dando vueltas alrededor del Sol. Entonces, en Estados Unidos, esto es un hecho antiguo porque ellos, todo su desarrollo exterior, las guerras y todo, ha ocurrido lejos, ¿entiendes? Es un país que nunca ha sufrido una guerra, nunca ha tenido una guerra, salvo la guerra civil, que ya es tan antigua, y como es civil, pues no computa. ¿Ya? De manera que cuando preguntas sobre estos temas internacionales y su impacto en unas elecciones, pues ninguno. Es decir, la única guerra que tuvo un impacto en las elecciones fue la guerra de Vietnam, porque fue la única guerra transmitida en directo. A partir de Vietnam, el ejército estadounidense ha prohibido periodistas cubriendo guerras. Porque claro, cuando Vietnam, el ciudadano estadounidense pues estaba desayunando, cenando, almorzando y se estaba tragando la guerra. Y claro, como también morían muchos y había servicio militar y habían un montón de heridos y desertores, pues al final aquello se convirtió en un tema político cardinal, pero es el único caso. A partir de entonces, ninguna guerra exterior de Estados Unidos ha tenido ningún impacto en las cuestiones internas. Correcto. Buen punto, Augusto. La verdad que nos ha servido de mucho esta aclaración, porque es verdad, pues en estas épocas en las cuales temas como estos salen a la luz, hay que reconocer el verdadero impacto. Y yo por eso, antes de concluir esta genial conversación que hemos tenido, Augusto, me encantaría que dejes una reflexión, un mensaje para los ciudadanos de la Patria Grande que te están viendo en este momento a través de Prensa Alternativa. Mira, estamos viviendo el mayor cambio de ciclo histórico desde el descubrimiento de América. Yo sé que algunos en América siguen peleados con Colón, pero imagínate que aquí estuvieran peleándose todavía con los otomanos por la conquista de Bizancio. Pues eso es una cosa fuera de lugar. Porque se está produciendo un cambio de ciclo en el que el poder mundial está ya económica y comercialmente instalado en Asia, poblacionalmente también, y esto va a provocar unos cambios asombrosos en el mundo. Es lo que se llama el mundo multipolar, que ya es un tema en sí mismo. Ya pronto salió un libro mío sobre esto. Y es que, por ejemplo, en América Latina, será por primera vez en 200 años que tengamos alternativas al monopolio de Estados Unidos en todos los sentidos.
se abre para nosotros un abanico de posibilidades, pero que su aprovechamiento dependerá de la capacidad latinoamericana para aprovechar el momento. Latinoamérica ha sido experta en fracasar en los momentos históricos. Una de las razones de nuestro subdesarrollo crónico, que ya está siendo el mayor del planeta, es que las élites que gobiernan los países siempre han vivido, uno, de espaldas a sus países y dos, de espaldas al mundo. Con lo cual, jamás pudieron aprovechar las oportunidades que se daban. Y eso ha ido dejando a Latinoamérica en la condición en la que está. Tenga en cuenta, para que nos entendamos, que desde la independencia, que es el mayor desastre que nos ha ocurrido históricamente, y pasarán 300 años para recuperarnos del daño que produjo la independencia, han habido en el mundo no menos de 10 revoluciones industriales. Ahora se está en la revolución de la inteligencia artificial, como antes se vivió la revolución cuántica y antes la industrial y antes, ¿sabes? Y Latinoamérica estructuralmente sigue anclada en el siglo XIX. Seguimos siendo los mismos miserables países exportadores de materias primas, que lo único que producimos de calidad son músicos y escritores. En el ámbito científico, Latinoamérica es un desierto absoluto. Y desde las revoluciones industriales del siglo XIX, aquellos que no han podido, aquellos países que no han podido subirse al tren del desarrollo científico y técnico han ido quedando cada vez más orillados. Y esa es nuestra desgracia. Y ahora, en este nuevo ciclo que viene, se abren muchísimas posibilidades. Sí. Lo que yo no veo es que haya ningún gobierno del color que sea que esté entendiendo lo que está pasando, que comprenda la que se viene, que asuma las posibilidades y las responsabilidades y que le dé un futuro de esperanza a nuestros países, que vayan más allá de matarse a la gente por emigrar a Estados Unidos o de cobrar salarios de subsistencia en unos países donde la tecnología sigue siendo una cuestión de extraterrestres, que le importamos todos, hasta los tornillos. Correcto. Correcto, Augusto. Y mejor no sigo. No, claro, no te preocupes. Te agradezco por tu tiempo nuevamente. Ha sido una conversación muy amena, entretenida, en la cual, claro está, has expuesto tus puntos, tus miradas, y seguramente el público, a través de sus comentarios, nos dará sus impresiones, porque esa es la idea, poder tener esta interacción con nuestros seguidores. Muchas gracias, Augusto, por tu tiempo nuevamente. Esto ha sido Prensa Alternativa. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta Bueno, luego. Enzo, buenas noches, tardes, saludos.